En el video anterior encontramos la solución a la ecuación diferencial con una función sinusoidal. En este caso vamos a encontrar la solución para esta corriente de malla 2 para también una función, para la misma función sinusoidal. Entonces lo que vamos a hacer es que lo reemplazamos acá. Ustedes ya saben que pues acá sacaríamos la primera derivada de esta función por 125 y acá esta función la reemplazaríamos por este término. Hacemos lo mismo entonces que hicimos en el video anterior. Esta función la voy a convertir en dos partes. Entonces me quedaría la parte de BDT, que sería esta ecuación, y la derivada de la función BDT me daría esta función acá. Miren que lo que utilicé fue la identidad, es la función seno por este primer término, coseno por este segundo término, más coseno del segundo término por seno del primer término, para hacer esta expresión, y le saqué la derivada de esta expresión y me da esto que está acá. Eso vamos a reemplazarlo en esta parte de la ecuación. Sería reemplazarlo, acá sería esta primera derivada multiplicada por 125, lo cual nos daría esta ecuación que tenemos acá, y el segundo término, que es 51.6 multiplicado por este otro término de acá. Nos daría, reemplazando, nos daría toda esta expresión que tenemos. Si nosotros miramos, la función del seno y el seno se nos cancela, entonces solo nos queda esta función sinusoidal, que sería la suma de esta más este término de acá. Entonces toda la ecuación diferencial nos daría que estaría igualada a esta expresión de tipo coseno. Entonces la solución particular para esta ecuación, vamos a asumir que la corriente IM2 va a ser de esta forma: A1 por seno de 10 a la 3t más A2 coseno de 10 a la 3t. Le sacamos la primera derivada. Recuerden que lo que vamos a hacer es que esta respuesta la vamos a empezar a reemplazar a este lado de la ecuación para encontrar los valores particulares de A1 y A2. Entonces, asumimos esta expresión porque miren que aquí tenemos una función cosenoidal. Entonces, escogemos una función de este tipo y sacamos la primera derivada y la segunda derivada. Ya después de tener esto, lo reemplazamos dentro de la solución, dentro de esta parte de la ecuación. Al reemplazarlo, entonces me da toda esta expresión. Todo esto que tenemos aquí sería reemplazar la segunda derivada, la primera derivada multiplicada por el número que tiene ahí, que es 1700 algo. Sería de reemplazar eso por 1791.7 por la primera derivada, la segunda derivada que ya estaba ahí, y el término sin derivar, que iría multiplicado por este millón. Para este caso, entonces tomaríamos factor común los cosenos y lo igualaríamos con este coseno, y como no hay función de seno, tomaríamos todas las funciones de seno y la igualaríamos a 0. Entonces esto es todo tipo seno y esto es todo tipo coseno. De ahí podemos pues cancelar obviamente los senos, todas esas expresiones de seno y todas las expresiones del coseno, y podemos mirar cómo nos quedan estas expresiones. Mire que esto es A1 por 10 a la 6 y este A1 se va, entonces aquí sabemos que A2 es igual a 0, y aquí este otro término también se va con este término de acá. Entonces sabemos que A1 sería esto dividido esto, lo cual nos daría que A1 es igual a 10. Entonces, por ende, la respuesta particular de esta función sería A1. A1, mire que es la respuesta que nosotros asumimos para la función seno, la que acompaña a la función seno. Entonces reemplazamos ese A1 ahí, reemplazamos A1 y A2, entonces nos quedaría que la solución particular es 10 seno de 10 a la 3t. Esa sería nuestra solución particular para IM2. Entonces recuerden, nuestro IM2 tiene una solución homogénea y una solución particular. En este caso, pues recuerde que nos lo están pidiendo en estado estable. Entonces esta solución homogénea, pues aún así, si nos pidieran la respuesta total, no podemos entregarla porque no conocemos A1 y A2. Necesitaríamos las condiciones iniciales, como ya lo he dicho en otros videos. Entonces esta expresión en estado estable se hace 0 porque ha transcurrido mucho tiempo y solo nos quedamos con esta expresión que está acá. Esa expresión en estado estable quiere decir que nuestra corriente es nuestra función particular, la solución de la ecuación particular, y ese es IM2 de t. Listo, ya tenemos IM2. La solución para la tercera ecuación es lo mismo. Vamos a tener una ecuación diferencial muy parecida. Tenemos que reemplazar esta función de tipo coseno, que es de tipo seno, que es la fuente. Entonces lo vamos a reemplazar acá. Para eso pues dividimos esto en dos partes y sacamos la primera derivada. Ya reemplazando eso,
en esta ecuación, reemplazando estas expresiones de la primera derivada y este término sin derivar en esta expresión de este lado, nos quedaría todo este término largo. Ese término, entonces, si nosotros cancelamos esto y cancelamos esto, mire que nos queda esta expresión y se nos cancela este seno con este seno. Por ende, nos quedan dos funciones de tipo coseno, las sumamos y nos queda toda esta expresión acá, 11.944.444.4 coseno de 10 a la 3t. Entonces, nuestra ecuación diferencial queda de esta forma, que está igualada a este tipo coseno. Ahora, como nosotros tenemos esta función de tipo coseno, la respuesta que vamos a asumir para IM3 va a ser de esta forma, de tipo seno, coseno. Entonces, si nosotros venimos y reemplazamos ese IM3 acá, en esta expresión, pues tenemos que sacarle la primera derivada y segunda derivada. Entonces, sacamos la primera derivada y la segunda derivada, que es la misma que ya habíamos visto anteriormente. Hacemos toda la expresión que ustedes ya saben reemplazando, y nos quedaría esta expresión cuando igualamos todo eso a los tipos senos y todos a los tipos coseno. Si igualamos al tipo seno, mire que no hay expresión del seno a este lado, entonces estaría igualada a 0, y no hay expresión, y hay expresión de tipo coseno, entonces de acá podríamos cancelar los tipos, todos estos senos y estos cosenos, podríamos eliminarlos, y nos quedaría esta expresión, de la cual nos enteraríamos que A2 es igual a 0, despejando de acá, porque esto se va a cancelar con esto de acá, va a suceder lo mismo que la ecuación anterior, entonces nos queda que A2 es, bueno, este número por A2 es igual a 0, y este número por A1 es igual a esta expresión de acá, despejamos A1, y encontramos que A1 es 6.677, lo reemplazamos en nuestra ecuación principal, y nos da que IM3 tiene esta forma. IM3 es 6.66 seno de 10 a la 3t. Esta es la solución particular para la corriente de malla 3. Recuerden, la corriente de malla 3 tiene la solución homogénea y la solución particular. La solución homogénea en estado estable se hace 0 porque hay elementos resistivos no redundantes. Entonces esto tiende a ser 0 y solo nos queda la expresión de estado estable. Esta sería la expresión de estado estable para nuestro circuito. Entonces, ya en estos momentos, vamos a ver si por acá ya tengo el resumen. Ya tengo la corriente de malla 1, la corriente de malla 2 y la corriente de malla 3 en estado estable. Esta sería la expresión para cada una de ellas en esos estados. Ahora sí, podemos responder a nuestra pregunta. ¿Cuáles son los voltajes de los condensadores y las corrientes por los inductores? Eso es muy importante porque eso es lo que nos están preguntando. En estado estable, ¿cuántos son estos voltajes y cuántos son estas corrientes? Entonces, si nosotros intentamos dar solución a eso, pues nosotros sabemos que la corriente de malla 3 es igual a IL2 y es igual a IL3. Entonces la IL2 e IL3 de estado estable va a ser igual a lo que tenga esta malla 3. Entonces, vamos a anotar acá abajo que IL2 e IL3 es igual a la expresión de IM3, 6.67 seno de 10 a la 3t. Listo. Y para IM1 hacemos lo mismo que hicimos en la parte anterior. Sería IL1 sería igual a esta corriente que va en el mismo sentido, esta corriente de malla que va en el mismo sentido, menos esta corriente de malla que va en el sentido contrario, IM3. Sería la resta entre IM2 menos IM3. IM2 menos IM3 nos daría esta resta nos daría 3.33 seno de 10 a la 3t. Estas serían nuestras dos expresiones para las corrientes. Estas serían las corrientes en estado estable por los inductores. Ahora, la pregunta, ¿cuántos son los voltajes en los capacitores? Los voltajes en los capacitores, pues ya tenemos una corriente, podríamos hacerlo tranquilamente hallando cuánto es la corriente que va por este condensador y haciendo 1 sobre C por la integral desde menos infinito a T del voltaje de la corriente, de la corriente tau de tau. Esa podría ser para encontrar el voltaje, pero pues yo quiero hacerlo con la expresión anterior, con la ecuación auxiliar que nosotros encontramos. Entonces primero hacemos suma de voltajes en esa malla. Haciendo suma de voltajes en la malla me queda el voltaje de la fuente más el voltaje de la resistencia, R más el voltaje del condensador más el otro voltaje del condensador más el voltaje en la resistencia que es R por IM1 menos R por IM2 de T, y esto es igual a 0. Sería el recorrido haciendo suma de voltajes en esta malla de acá.
menos el voltaje de la fuente, más el voltaje de esta resistencia, más el voltaje de este condensador, más el voltaje de este otro condensador, más el voltaje de esta resistencia, que sería R por IM1, menos R por IM2. Reemplazando los valores, pues conocemos cuánto es BDT, que es esta expresión de acá. R por IM1 es toda esta expresión de acá. B sub C y B sub C1 y B sub C2 no lo conocemos, pero R por IM1, aquí sumamos este RM1 con este IRM1, por eso tenemos dos veces este R, que es 3, por IM1, que es toda esta expresión que está acá. Y R por IM2, que sería 3 por toda esta función IM2, que sería esta expresión de acá. De ahí, hacemos factor común, bueno, sumamos estos términos de las funciones seno. Recuerden que esto se puede sumar fasorialmente. Este sería menos 86 a un ángulo de 53.13. Este de acá sería 12 por 336 por 272. 72 a un ángulo de 53.13. Estos se pueden sumar sin problema porque tienen el mismo ángulo, entonces no hay ningún problema. Y este de aquí sería menos 30 a un ángulo de 0. Entonces sumarían estos 3 y eso lo despejarían para el otro lado. La suma de esos 3 a mí me da 40 seno de 10 a la 3t más 16.26. Lo pasan al otro lado, quedaría esta expresión. El voltaje 1 más el voltaje 2 da esto. Y como nosotros sabemos que están en serie, entonces la carga en el condensador 1, la carga 1, es igual a la carga 2. Entonces de acá pueden despejar esos valores y van a encontrar que el voltaje en el condensador 1 es igual a 5 veces el voltaje del condensador 2. Reemplazando esto en esta primera ecuación, vamos a obtener que, reemplazando allá 5 BC2, entonces despejando esto nos daría que BC2 es igual a 20 tercios de seno de 10 a la 3t más 16.26 voltios y BC1 es 100 tercios de seno de 10 a la 3t más 16.26. Estas serían nuestras dos expresiones para el voltaje en el condensador 1 y para el voltaje en el condensador 2. Es muy importante notar, miren que las corrientes por los inductores y los voltajes por los capacitores, o las respuestas, es más, por todo el circuito, vemos que es una función de tipo seno o coseno con la misma frecuencia angular de la cual tiene la fuente de voltaje. Entonces podemos sacar una conclusión: mientras haya un elemento resistivo no redundante en un circuito, las respuestas de nuestro circuito van a ser también de tipo senoidales o cosenoidales de la misma frecuencia angular. Obviamente pueden existir desfases, pero van a ser las respuestas de estado estable, van a seguir esa misma secuencia, van a ser de tipo sinusoidal con la misma frecuencia angular. Esa sería la solución de este circuito y la solución de todo lo que nos piden, de las condiciones de corriente y de voltaje para esos elementos. Eso es todo por estos videos. Era importante mirar esta parte de respuesta en estado permanente. Ahora sí, tenemos que ir a hablar de las condiciones iniciales. Recuerden que nuestro circuito se va a describir totalmente si nosotros le encontramos solución a la homogénea y a la particular. La particular ya vimos que no es un reto para nosotros, pero la homogénea aún nos falta conseguir esas constantes. En estado estable es fácil, pero porque se cancela esta parte, pero ya si no se cancelara tendríamos un problema porque hay que determinar bien esas constantes. Entonces nos vemos en un siguiente video. Espero que estén bien, que hayan entendido esta parte. Es algo muy simple. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.